Hoy charlo con Angélica, una mujer mapuche, sobre su vida, su identidad y esa resistencia que se sostiene en la tierra y en la memoria. Una conversación desde el corazón de la Patagonia. Quédate y escucha qué tiene para compartirte. Bienvenidos y bienvenidas a Argentalk, historias en español argentino. Me llamo Mariel y soy tu profe de español en este podcast. Si querés tener acceso a las transcripciones gratuitas del episodio, podés entrar a argentalk.com. Hola, gente linda, ¿cómo va eso? Me imagino que con ganas de practicar este castellano argentino. Lo más probable es que sea tu segunda lengua y que le estés metiendo todas las pilas para mejorar un poquito más cada día. Y si alguna vez viviste en Argentina o viajaste, o tenés amigos, familia, o una historia conectada con este país, escuchar el podcast también es una forma de seguir cerca de la cultura, de los recuerdos, de la gente y de esa sensación de estar ahí, aunque ahora estés lejos. Como ya tenés un nivel intermedio, las entrevistas vienen bárbaro para desafiarte un poco más y meterte en conversaciones reales, con ritmo real, con pausas y con emoción. Y sí, está buenísimo escuchar a dos argentinos hablando, pero también suma un montón escuchar acentos de países vecinos. En este episodio vamos a charlar con Angélica, que pertenece al pueblo ancestral mapuche, del lado chileno. Y ya con escucharla hablar, vas a ir entendiendo un montón de cosas sobre su historia y su manera de ver el mundo. Te recomiendo que lo escuches una primera vez sin presionarte tanto. Trata de entender con el contexto, con lo que vas pescando, y bancate no entender todo de una. Y después, en la segunda escucha, ahí sí, apoyate en las transcripciones. Hablando de eso, si querés recibir las transcripciones en tu email, podés sumarte a mi newsletter desde argentoc.com. Y acordate que en la última página de la transcripción siempre encontrás el glosario con palabras o frases argentinas que pueden ser más difíciles o más interesantes. Así las vas revisando a medida que avanza el episodio y te las vas apropiando de a poquito. Y bueno, seguimos con este tercer episodio de la serie Descubrí la Patagonia. Ahora sí, empezamos. Buenísimo, Angélica. Bueno, bienvenida a Argentoc. Gracias por estar acá, por estar en este espacio. Lo primero que nos gustaría saber, a mí y a todos los oyentes de Argentoc, es ¿de dónde sos? ¿De dónde venís? Hola Mariel, mucho gusto. Gracias por pensar también en lo que soy, de dónde vengo y todo lo que vamos a charlar. Bueno, yo soy Angélica Sánchez. Kilodrán viene del Mapudungún. Soy una mujer que pertenezco a las comunidades de un pueblo eh, que ha resistido muchos años, cientos de años, el pueblo mapuche. Yo vengo de esas comunidades del sur del mundo casi. Del sur de Chile en este caso, aunque nosotros los pueblos no tenemos que nos divida, ¿cierto? Pero acá se usa el mapuche Ujú, argentino y el mapuche chileno. Más allá de eso, sí, yo vengo del sur, del Pehuen. Se le denomina así porque nuestras comunidades nacimos y nos criamos y dependemos aún hoy día del pehuen, que sería el fruto de la araucaria. Por eso recibe el nombre mapuche. Sí, mirá vos, no sabía esa parte.
Sí, sí, Y sí. más o menos de qué zona de Chile, sos? Digamos, ¿en qué estaría del otro lado, en el lado de Argentina? Como para ubicarme un poco Sí, geográficamente. claro. Yo soy específicamente de la Patagonia. no, 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 es antes, de la octava región, Mm. que vendría siendo, Ah. de este lado Neuquén, puede ser, ¿no? Ah, okey, sí, 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 Abarca Neuquén. varias regiones en Chile, pero está la región del Biobío, que es donde comienza el territorio mapuche hacia el sur. Entonces abarca Ujú. el Biobío, la Araucanía y la zona lacustre, que es, bastante extensa, nada extenso como ustedes, porque nosotros somos un país, Ujú. chiquito. Si bien es largo, más largo del mundo, pero en kilómetros de tierra es poquito, digamos, comparado con ustedes, ¿no? Los Claro, la argentinos. superficie sí, sí, Claro, sigue siendo igual de largo, pero sí, un poco más, Argentina es un poco más ancho. Ujú. es un poco bastante, mucho, es muy alto Argentina comparado con Chile. No, 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 Marcelo, no hay comparación. Y Bueno, antes de ir como más en detalles, sobre, bueno, tu vida ahí en Chile y en las comunidades, vos ahora sí. estás viviendo en Argentina, ¿no? ¿Qué te trajo por acá? ¿Qué me trajo por acá? El amor, Oh. el amor. Yo me casé con un argentino, un jachallero, y por eso me vine para acá. Tenemos un hijo, los 2, y bueno, estoy acá, pero siempre sembrando, yo desde mi ancestralidad, siempre sembrando. Así que sí, lo que me trajo para acá fue el amor. No, muy lindo, Sí, hermoso. Y Hachal ahí está en la provincia de San Juan. De hecho, yo hice anteriormente una entrevista con Pedrito en Hachal y ahí van a poder también aprender un poco más de esta zona tan bonita sí, de San Juan. es maravilloso, Ujú. es maravilloso. Hatcher y sus alrededores, la verdad que hay que visitarlo, es hermoso. Totalmente, Sí. to- totalmente. Y bueno, entonces vos estabas comentando que está como la parte mapuche argentina y mapuche Chile. Pero la pregunta inicial podría ser, ¿quiénes son los mapuches? ¿Quiénes somos los mapuches? Bueno, somos un pueblo que a través de los cientos de años ha resistido primero al colonialismo, a la creencia, a la fe. Por ejemplo, nosotros no tenemos un Dios, nosotros somos espirituales. Creemos en la espiritualidad de cada cosa que vive en la tierra, ¿no? Así que, por lo tanto, no creemos en un Dios, no tenemos un Dios particular. Y la religión católica y evangélica ha Ujú, querido siempre meterse muy adentro del pueblo. Lo ha logrado, digamos que a medias, pero bueno, seguimos resistiendo hasta en eso nosotros. Y ese es el pueblo mapuche que, bueno, no sé si decirlo lo que tiene que ver con el gobierno o con los gobiernos, porque en ambos lados tenemos el mismo problema con los gobiernos de turno, porque cada vez nos dejan con menos territorio. Y esa es nuestra lucha, es que nos ujú. quitan territorio. Cada vez que pueden lo hacen. Y bueno, hay que seguir resistiendo, porque ahí está el origen de la salud, de la convivencia, bueno, de muchas cosas maravillosas que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sentido, por ahí los territorios fueron utilizados como con fines comerciales o hubo empresas que se metieron en esos territorios. ¿Cómo fue por ese lado? Y bueno, siempre han hecho eso.
Tal es que usan y abusan de los ríos que hoy día están tan contaminados, ¿no? Yo puedo hablar con más propiedad del lado de Chile, donde yo nací y crecí. Ujú, Por ese lado, el Biobío es un río ancestral maravilloso que daba vida a través de los valles hasta llegar al mar, pero hoy está contaminado y muy reducido su caudal, porque hacia arriba las grandes empresas que han venido explotando la parte para conseguir la luz, para conseguir la energía eléctrica, hay como 4 ujú, hidroeléctricas allá. Y eso significa un impacto ambiental tremendo, porque se pierden, la flora y fauna se pierde totalmente. absolutamente. Entonces, y además empiezan a destruir tanto que ya algunas comunidades se van hacia los pueblos, hacia las ciudades, ya Mm, están en comunidad, entonces eso también produce un descalabro porque entonces le quitan fuerza al pueblo nación mapuche, ¿no? Para la lucha que se ha venido dando durante tantos años y seguimos luchando. sí, Debido a sí. esas empresas que vienen, debido a esas grandes empresas, que vienen a destruir. Y bueno, y es así, nos destruyen, nos dividen. Eh, es tremendo la vida del pueblo mapuche en especial, porque yo lo conozco muy de cerca. Ha sido muy tremendo todo esto, ¿no? Nos han venido a fracturar absolutamente como familias, como comunidades, porque entonces entran a comprar la Ujú, voluntad de los pueblos, de las comunidades. Y a veces es tanto lo que nos reducen en territorio que ya la gente, para poder comer, transan con dineros y entregan, territorio, ¿me entiendes? ujú, Así sí, que sí. eso es jodido, ya es complicado. Sí, también, y también más difícil por ahí mantener la identidad, ¿no? Y la cultura. Yo creo que, depende porque, claro, es más difícil, convivir en comunidad, pero la cultura la llevamos viva nosotros. La palabra, en el caminar, en el sembrar, que es lo que hago yo hoy día acá. ¿Y qué es lo ¿Ves? que los identifica? Claro, el tema de la conexión por ahí más con la tierra. Hablaste de la parte espiritual, que me imagino que es parte de su cosmovisión. Nosotros nos conectamos directamente, a través de las ceremonias. Nosotros ceremoniamos mucho, porque, nosotros nacemos, con esto, es como un ADN que tenemos el respetar cada espacio que estamos pisando. Ujú, Nosotros no podemos sacarle una hoja a un árbol o a una hierbita medicinal sin antes pedir permiso, sin antes agradecer, sin antes decir para qué necesito eso de la planta, ¿ves? Entonces, somos muy cuidadosos en eso. El respeto, y eso va todo con la espiritualidad, porque cada ser vivo tiene un espíritu. Por lo tanto, yo creo en el espíritu del viento, del agua, del fuego. La tierra y me misma es imagino palpitante ella con toda la vida. ujú, y me imagino que también tendrán algunas leyendas, ¿no? Algunas, historias que puedan ir transmitiéndose oralmente de tal vez de generación en generación. Y eso yo creo que en Sí. todo, en todos los pueblos, en el mundo, yo creo que como que Ujú, ¿no? Y sí, por supuesto, el pueblo mapuche no está ajeno a ello. Están ujú, las leyendas, pero nosotros tenemos una particularidad que nuestros abuelos nos fueron diciendo, nos fueron enseñando, nos fueron criando para la vida, para el respeto, para todo eso. Yo hago siempre hincapié en el respeto, porque se ha perdido eso, ¿viste? Se ha perdido el ujú, respeto hacia el otro, y el otro eres tú, soy yo, es la piedra, es el árbol. Entonces eso ya se ha ido, ya hoy día la juventud no piensa mucho en esas cosas, es como algo muy, no sé si ellos
alguna vez se detienen a pensar en que el árbol está ahí porque es necesario para la humanidad, cosa que nosotros antes crecíamos con un árbol, por ejemplo. Entonces, pueblo mapuche, los Sí. niños empiezan a crecer y ellos empiezan a plantar su árbol y a cuidarlo. Y Sí, también, por ejemplo, vos nombraste el mapudungún, que es la lengua de los mapuches. ¿Cómo se logra mantener viva hoy en día? Hay bastantes personas hablándola. ¿Cómo sí. cómo hacen por ese lado? Sí, y agradecer a algunos gobiernos en Chile que han instaurado en los colegios para poder, han introducido profesores con la lengua mapuche. Es más, en los hospitales, si tú vas a un hospital chileno, está las indicaciones en español y en mapuche, mapudungún. Así que eso es Buenísimo. es maravilloso ver nosotros como también ahí está, plasmada nuestra lengua, o sea, a lo mejor no quieren aprenderlo, pero ya saben que existe eso, que está. Y la lengua la vamos pasando nosotros de generación en generación. Eh, Aunque ha sido difícil el ser mapuche cuando niño. Ujú. Por ahí lo que también sería interesante, que de hecho, cuando yo estuve explicando sobre las danzas y la música de Argentina, hubo gente que me preguntó: "¿Y qué onda con la música y la danza de las comunidades mapuches?". Y yo no supe muy bien qué decir, porque realmente no creo que nunca las vi, o nunca escuché música en mapudungún. Mm. Entonces, por ahí te quería preguntar si podés explicarnos un poco cómo es, y también tratar de entender yo por qué no es algo que no vemos, o que no escuchamos mucho, mismo en las escuelas. Porque se le ha negado Mm. todo a los pueblos indígenas, partiendo por ahí. Lo que pasa es que somos porfiados los mapuches, entonces hay cosas que nos reservamos. La lengua, si bien es cierto, hace algunos años que empezó a darse en algunos colegios, se trataba de que no todo el mundo la supiera, porque también esa es una parte importante que nosotros debemos cuidar. La danza no es cualquier danza, se danza cuando estamos alegres y cuando estamos tristes. Por ejemplo, si hay un casamiento, se danza con mucha alegría, y si hay un muerto también se danza, pero por el honor de esa alma que se va, esa espiritualidad que se va, a despedirla con alegría, porque nosotros los mapuches no pensamos que no hay nada más después, sino que esa alma o ese espíritu vuelve, en otro, a lo mejor en alguna piedra, en algún pájaro, en algún árbol. Entonces, según esa creencia, nosotros, funcionamos así. La danza no es cualquier danza, como te decía. Hoy han hecho muchas fantasías mapuche, danzas muy fantasiosas, porque como todo va acelerado en este mundo, entonces han querido darle incluso una parte sensual a la danza, al baile Mm. mapuche, y no tiene nada de eso. No, no, Eh tal cual. No, claro, entonces, porque también tiene que ver, yo vuelvo a la parte de los respetos, también tiene que ver con eso, con el respeto absoluto de mi espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas se merece todo el respeto, ya sea el mío, ya sea el pascuense, los aymara, todos tenemos una danza, todos, Ujú. y la reservamos para nosotros. No es que seamos cerrados, tal vez más cuidadosos. Somos muy cuidadosos, muy respetuosos de eso. Pero sí tenemos una danza, sí tenemos cantos. Como te decía, hoy hasta un hip hop anda por ahí en Mapudungun, ¿viste? Entonces es porque los jóvenes han hecho Ah. la evolución es esa. Mientras sea Sí, respetado, sí. bueno, uno no puede tampoco estar ahí.
Sí, bajando línea. Claro, Sí, claro, así sí, que bueno, sí, sí, entiendo. Volviendo un poco también a, más allá de entender cómo fue, cómo fue tu vida, cómo fue tu infancia en Chile. ¿Creciste cerca de una comunidad o esa conexión llegó más adelante? pasa que cuando yo era niña, todavía estaba toda esta onda de protegernos. O sea, mi mamá, por ejemplo, nunca nos enseñó la lengua, pero fue no por egoísmo, sino que por protegernos. No vivíamos vivíamos en un momento en comunidades, pero después ya, como te decía, te quitan tanto territorio que se empiezan a desplazar la gente hacia la ciudad. Y mis padres fueron uno de ellos. Entonces, debido al gobierno de turno en aquel tiempo y la sociedad, nosotros éramos muy discriminados. O sea, ser mapuche era terrible, porque yo mi niñez, yo lo que recuerdo era, era muy basureada, porque de verdad era terrible. Era muy no se juntaban conmigo, por ejemplo, porque yo era india. Mm, entiendo, Entonces sí, sí. Basureada sería, como para aclarar un poco, ahí basureada sería como discriminada. sí, Y- muy discriminada y muy por debajo del resto de los compañeros de colegio, siendo niños de 11 años, de 10 años. Pero ya venía esta forma de desprecio hacia los pueblos y comunidades. Entonces, yo viví esa parte, yo y mis hermanos, por supuesto. Entonces, ¿qué pasaba? Ujú, Nuestros padres no nos enseñaban la lengua para no ir y hablarla y que no nos hicieran daño, más daño en realidad. Pero sí conocía la lengua yo porque en casa sí se hablaba. En casa mi mamá hablaba muchas palabras y vivimos muchos años fuera de todo lo que tenía que ver con los mapuches, hasta que a mí, cuando yo fui adolescente, yo me sentía como incompleta, así como mi espíritu estaba incompleto y buscaba, estudiaba, leía y no sabía qué era. Entonces, en un momento, empecé a preguntar y me di cuenta que mi necesidad y mi falta de algo era eso, encontrar mis raíces y encontrar mi ancestralidad. Cuando yo la pude ver bien y que mi mamá también me empezó a entregar algunas cosas, yo ahí me di cuenta que era eso, que mi sangre buscaba ujú. mi esencia, mi sangre buscaba mi ancestralidad, que se Sí, tenía que hacer sí, presente para tu identidad también. Ujú. mi identidad absolutamente. Y desde ese momento a mí no me paró nadie, de los 15 para arriba, digamos. Y te fuiste acercando más a diferentes comunidades, digamos, como... Absolutamente. Yo me escapaba y me iba a las comunidades que están arriba de las cordilleras. Y amé esa parte de mí, porque porque yo decía: "¿Por qué me gusta tanto plantar, sembrar, qué sé yo?". Y cuando me di cuenta de eso es porque sí, o sea, me llamaba, ese llamado ancestral lo tenía muy profundamente, que después lo fui haciendo, más, presente hasta hacerlo, convertirlo en piel, en mi lengua, en el caminar. Y Fuiste aprendiendo después la lengua, el mapudungún. fui aprendiendo después, incluso hoy la sigo aprendiendo. Sí. Y bueno, entonces, hay varias personas, importantes en el sentido de no de ser más que el otro, sino que la sabiduría se le viene más. Por ejemplo, yo soy la Chefe hoy día, quiere decir mujer medicina. Yo trabajo Mm. todo lo que es las plantas, naturales, yo trabajo solamente con la naturaleza. Y, así como hay otros que son los loncos, las machi, bueno, y un sinfín de más, personas que van aprendiendo cosas que se les lega, que se les da, que se les viene ancestralmente.
Y bueno, eso un poco mi vida no fue muy agradable porque la verdad es que uno sufre mucho los avatares. Y sí, lo pasamos muy mal, muy, Sí, muy mal, los mapuches, sí. Y hoy día, hace sí, un par de sí, años empezaron no sé si tú te acuerdas, pero hace un par de años varios años atrás, esto de pertenecer a un pueblo indígena se volvió como moda. Era sí, guau, era sí, guau sí. ser claro, Bueno, entonces de hecho, a un montón de niños hoy en día tienen nombres mapuches, si no me equivoco, claro, claro, claro. ¿no? Nahuel, Nehuen son nombres mapuches, Nahuel ¿no? mismo, pero, Sí. claro, siempre, bueno, en mi familia siempre ha existido eso, porque mi familia tiene la sangre. Pero hoy día hay gente que no tiene idea por qué, pero como suena lindo, le ponen Claro, esos claro. Hablo, nombres. por ejemplo, es de ciudades como Buenos Aires, ¿no? Chicos allá que tienen estos Claro, nombres. sí, sí, sí. Pero está bien, me parece lindo, porque igual para alguna forma será, para alguna cosa será más adelante, no sé. Porque según nosotros el nombre también determina tu personalidad después. Totalmente. Sí. Y me resonó un poco lo que dijiste porque mi abuela, ella nació y estudió en Asunción y ella me Mm, contaba cuando era chica que estaba prohibido hablar o escribir en la lengua de uno, guaraní, en guaraní claro. en las escuelas. Justamente porque decían que entorpecía el aprendizaje del español, Sí, y aprendió de grande mi abuela, el guaraní. y yo creo que mucho Em, de mi generación, aprendimos de grande. Cuando ya pudimos hacerle frente o ponerle el pecho a la bala, como digo yo sola, porque antes a sí, todos nos era como prohibido en la familia para protección y después afuera, en la escuela, en los lugares, porque éramos maltratados, muy maltratados. En donde tú vayas, para el sur, la mayoría tienen algún sangre mapuche, pero ellos no se reconocen por lo mismo, porque hay un cierto mm, dejo de vergüenza al ser indio, ¿no? Entonces, como que les avergüenza un poco, incluso en Háchal hay muchos claro. que ni siquiera tienen que presentarse como de un pueblo indígena, porque uno los mira y se da cuenta de lo que son. Pero ellos no se reconocen. Respetable también, pero hoy yo creo que es más pensando en cómo me presento, ante la sociedad. Si soy indio no me van a dar mucha bola porque es así. Cuando yo me reconocí absolutamente, cuando era adolescente, ahí ya nadie más me dobló la mano, digamos. Fue tanto que yo, como militaba dentro de las comunidades. Vivía en la ciudad, pero yo me iba siempre. Y empezamos ese movimiento, ese gran movimiento de los mapuches. La verdad que siempre ha sido un pueblo muy fuerte. Jamás lo vencieron en realidad, nunca. Y este tampoco va a ser la instancia para que se perdiera la lengua, porque eso es lo que querían. Exterminarnos como han exterminado Ujú. tantos otros. Y si un pueblo pierde su lengua, ahí sí pierde todo, se extermina. Y eso es lo que fuimos nosotros haciendo, sembrando, de a poquito, de a poquito. Entonces, así como yo, cuando fui adolescente, encontré mi raíz, muchos como yo lo han hecho. Y aprender desde grande ya la lengua y apropiarnos de todo lo que corresponde como espíritu libre, ¿no? Y seguir con eso. Es muy interesante, sí, lo que pudiste hacer, Angélica, y me alegro que haya más gente pudiendo hacer lo mismo y retomando Sí. sus identidades y no teniendo que negar nada de lo que son. Y qué libre que es uno cuando por fin te reconoces, ¿ah?
porque Sí, es una mochila muy pesada el llevar tu identidad escondida. Es muy tremendo, es muy triste. Se vive muy en soledad eso. sí, sí, Entonces, cuando ya uno puede decirlo y gritarlo, bueno, ya está, pues. sí, sí, ya no pesa. No, ya no pesa, no, ya no pesa, todo lo contrario, es Todo lo maravilloso. contrario, sí. Sí. Para cerrar un poco esta entrevista, me gustaría preguntarte si hay algún mensaje, aparte de todos los mensajes que nos estás dejando, que te gustaría compartir al mundo, que te gustaría que el mundo sepa o entienda. Y no es tan difícil hoy día los mensajes que uno como ancestralidad puede dar, ¿no? Primero que todo, mirarnos en el otro, vivirnos en el otro. Eso quiere decir es el respetar al otro porque me respeto yo, el darle el sentido a la vida, realmente el verdadero sentido que tiene, mirémonos lo lejos que estamos el uno del otro hoy. Porque nos puede más el tener, dinero, el tener un poder adquisitivo, nos puede más que tener muchos cariños, que poder abrazarte, que poder decirte, mirarte a los ojos y decir: "Te quiero". Si volviéramos un poco al origen, como yo siempre digo en las ceremonias que yo hago, siempre estoy recalcando esto de volver al origen, no significa dejar todo lo que hemos aprendido hasta hoy, la tecnología y todo, pero hay que mirar un poco más al otro, hay que mirar un poco más al lado, hay que ver y respetar la tierra porque el agua, sin el agua nosotros no vamos a vivir. Estamos muy deshumanizados en la tierra, en el mundo. Entonces no vemos lo otro, no vemos que en la sencillez, en la simplicidad está todo. Creo que el mensaje sería, volver al origen para abrazar la paz y el amor. Ese sería el mensaje más importante que hace falta. Totalmente, totalmente, sobre todo hoy en día. Sí, Buenísimo, Angélica, sí. Muy lindo lo que compartiste y te agradezco mucho por haber participado de esta entrevista y contarnos tantas cosas de primera mano. gracias a ti. ¡Qué hermosa charla! Espero que te haya gustado este episodio y que hayas aprendido un montón sobre el sentir del pueblo mapuche. Y desde ya, gracias Angélica por haber abierto su corazón de esta manera para todos los oyentes de Argentalk. Y a todos ustedes por siempre hacerle el aguante a este programa que les comparte la cultura y las tradiciones de esta parte del mundo. Bueno, che, ya estamos casi llegando al final de esta seguidilla de episodios de Descubrí la Patagonia. La próxima semana vengo con un episodio que muchos de ustedes me piden: las inmigraciones en la Patagonia Argentina. Te espero por acá, como siempre. Muchas gracias por escucharme. Estoy contenta de ayudarte y también inspirarte para seguir aprendiendo el castellano rioplatense. Podés encontrar la transcripción del episodio si entras a argentoc.com. Si te gusta este podcast, no te olvides de suscribirte y dejarme 5 estrellas en tu plataforma favorita. Chau, chau.